Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bendito el Señor por esta lectura de su palabra. Hoy quiero compartirles de un sueño que vengo cultivando desde que el Señor me llamó a esto del acompañamiento a los pastores, del trabajo pastoral con obreros cristianos, pastores, misioneros, evangelistas, es decir, los siervos y las siervas del Señor en diferentes partes. Y lo hago sobre la base de lo recogido, escuchando a mis hermanos en estos 10 años y de lo vivido también a través de mis propias experiencias de necesidad. Y me llevó al Salmo 23 como un marco perfecto para lo que quisiera ver y quiero creer que es un sueño de Dios, que Él ha clavado en el corazón de algunos de nosotros, que viene de Él, que le pertenece a Él, y pues obviamente será Él quien decida si se hace realidad, cómo, cuándo, en manos de quién. Yo lo he llamado S23 por Salmo 23. S23, un sueño para orar. Mientras pensaba y oraba pidiendo dirección del Señor, se me ocurrió que este proyecto puede girar alrededor del concepto general del Salmo 23, en virtud de que la necesidad principal, la necesidad fundamental, básica de aquellos que servimos al Señor, de aquellos obreros, los ministros del Señor, es la de ser pastoreados. Todos nosotros necesitamos ser pastoreados. Por eso uno de los lemas de Koinonos es que nosotros entramos a esta dinámica, a estas reuniones como ovejas, no como pastores. Entonces aquí nos quitamos esas máscaras, esas vestimentas sacerdotales y demás, y no somos sino hombres y mujeres, con nuestras necesidades, con nuestras virtudes, con nuestros defectos y con nuestra absoluta necesidad de Dios. Y es así como nos presentamos aquí. Y ustedes, mis hermanos y hermanas que sirven y pastorean a otros, ya se habrán dado cuenta de que no son más que seres humanos, que necesitan ser pastoreados lo mismo que cualquier otro ser humano. Como cualquier otra persona, los pastores necesitan ser escuchados, amados, llevados a la cruz, ser servidos, alimentados, ver que sus heridas son atendidas en un espacio de reposo, de convalecencia, teniendo una oportunidad de hacer lo que sea necesario, confesar pecado, buscar perdón, restitución, restauración, ser fortalecidos para seguir adelante con su ministerio, con su matrimonio, con su familia, con lo que Dios determine. Y si ustedes se dan cuenta, eso es precisamente lo que el Salmo 23 encierra en sus 6 corticos versitos y en su maravillosa poesía. Yo he compartido esto solamente con un puñadito de personas muy cercanas de quienes quería recibir una retroalimentación. ¿Estoy loco? ¿No estoy loco? ¿Qué es lo que pasa? ¿Esto puede ser del Señor o no? Esas eran las preguntas.
y estaba buscando un momento oportuno para echarlo a volar y para pedirles a ustedes, que son parte de un círculo mayor de fraternidad, de amistad, que nos acompañen a soñar, que nos acompañen a pensar, a tener los ojos abiertos a buenas oportunidades para que esto se dé, conseguir un lugar, la financiación, etcétera. Por ahora no tenemos nada sino una visión. Tenemos ganas, tenemos el ánimo, pero necesito la ayuda de mis amigos, que conocen de la bendición y de la dulzura de recibir los regalos de otros en nuestras vidas, su presencia, su compañía, su ánimo, sus ideas, y que comparten esta visión de amar y servir a nuestros obreros, a sus esposas y a sus hijos, como una forma de glorificar a Dios y de fortalecer la iglesia cristiana. Entonces vamos a ir pedacito por pedacito de este salmo para ver cómo acomodamos la visión que tenemos dentro del marco mental, del marco espiritual del Salmo 23. El salmo empieza con la mención del Señor. En algunas versiones es el Señor es mi pastor, en otras versiones es Jehová mi pastor. Y está bien, porque uno empieza por el principio. Uno empieza por el alfa y el omega, el principio y el fin, el centro, la razón de ser, el creador, el ideólogo, el sustentador de este proyecto y de todo cuanto existe. El Altísimo, el Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquel en quien reside y a quien pertenece toda la autoridad y el poder que algún pastor haya tenido, tenga o vaya a tener en la historia de la humanidad. Y empezamos por ahí porque estamos convencidos de que esto es una idea suya. Y vamos a poner todo el esfuerzo necesario, todo el cariño, porque esto es para Él. Esperaremos en Él, consultaremos con Él, recibiremos de Él todo lo que sea necesario para que nadie ahora o más tarde se apropie de la gloria que solo le pertenece a Él. De pronto, para que esto quede un poquito mejor en el contexto, en este proyecto de lo que estamos hablando es de poder tener un lugar donde poder llevar a los pastores y a sus familias por un tiempo. Pueden ser unos días, pueden ser un par de semanas, que porque están cansados, que porque están en medio de una crisis familiar, de una crisis matrimonial, porque ha habido un problema de alguna caída, porque están en conflicto con la organización o con sus líderes dentro de la congregación, están siendo amenazados, necesitan un lugar donde esconderse, lo que fuera. Tener un lugar fuera de la ciudad donde estén estas aguas de reposo, etcétera, etcétera. Y ese es el sueño, a eso es a lo que le estamos apuntando y esa es la visión que estamos tratando de enmarcar dentro de este Salmo 23. Entonces ya vimos el Señor, Jehová, con Él empezamos. La segunda parte de esa frase es mi pastor, el Señor es mi pastor. Y este es el concepto fundamental alrededor del cual deberá girar todo este proyecto. Un grupo de pastores, desde Coinonos, desde CPC, nos dispondremos a servir a nuestros consiervos, a nuestros colegas, a los pastores misioneros, obreros y obreras en la viña del Señor por medio de interacciones, de intervenciones, de iniciativas, de actividades pastorales. No solamente para atender a quien ya está en medio de una crisis, sino también para proveer espacios de prevención, de crecimiento, de edificación, de enseñanza, de descanso, para que esas crisis no lleguen. Y para esto, quienes brindan el servicio y quienes reciben el servicio debemos someternos continua y permanentemente al pastoreo del Señor en nuestras vidas. Aquí no estamos hablando de que va a haber un equipo de expertos, psicólogos, terapeutas, pastores, exorcistas y demás ahí para atender a la gente. Sí, habrá personas con experticia especial en el caso de que se necesite, pero no estamos hablando de fórmulas, ni secretos, ni métodos mágicos para atender las necesidades de la condición humana, porque solamente Dios puede sanarnos de nuestras dolencias. Solamente Él puede restaurarnos si hemos caído. Solo Él puede traer a la vida lo que está muerto.
pegar lo que está roto, hacer nuevo lo que se acabó. Es en la interacción entre quien sirve y quien es servido, y allí ambos son ministrados por el Señor. Ambos terminan siendo pastoreados y toda la gloria es para Él. Y es una de las razones por las cuales aquí en Coino no nos llamamos pastor fulano y pastor mengano, porque Jehová es mi pastor. Jehová es tu pastor, mío y tuyo. Nosotros dos somos ovejas de su rebaño y estamos llamados a sobrellevar las cargas los unos de los otros para que se cumpla así la ley de Cristo, no en nuestros lemas. Entonces simplemente somos ovejitas que nos estamos ayudando unos a otros para poder cumplir con el llamado y la tarea que Dios ha puesto en nuestras manos. El verso 1 termina diciendo, nada me faltará. Nada. Y quisiéramos trazar el lineamiento de que para esto que queremos hacer, vamos a buscar lo mejor. Buscaremos una ubicación excelente, infraestructura de primera, con espacios específicamente diseñados por especialistas y dedicados para el descanso personal y familiar, para la meditación, la reflexión, el disfrute de la naturaleza, el encuentro con Dios en las mejores condiciones posibles. Deberá aplicarse las medidas necesarias para que quienes accedan a estos servicios puedan pagar de acuerdo a sus posibilidades, de manera que quienes puedan hacerlo lo paguen y quienes no también puedan disfrutar de lo que Dios les da porque Él es su pastor y porque nada les faltará y sin que eso afecte el proyecto al cual nada le faltará tampoco. El Salmo continúa diciendo, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es posible, es muy posible, es hasta probable que estemos locos y que estemos pidiendo lo imposible. Pero no importa. Buscamos una ubicación rural, con prados, bosques, con vista a un espejo de agua, donde estas líneas, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, donde estas líneas resuenen una y otra vez en el alma de quienes vayan allí buscando reposo, sanidad, renuevo, perdón, restauración y todos los demás elementos del pastoreo que Dios considera regalarles en cada oportunidad. Queremos que la fuerza y la belleza de la creación traigan a la mente y al corazón inevitablemente lo delicado de los pastos y el reposo de las aguas que Dios tiene para sus siervos. Confortará mi alma. Paradójicamente, el alma es quizás una de las dimensiones más atacadas, más descuidadas y más desconocidas en la vida del pastor. Hay incluso muchos pastores que llevan años ministrando sin haber siquiera conocido la voz de su propia alma. Una gran desconocida. Otros están viviendo dificultades tan enormes en sus matrimonios, en las relaciones con sus hijos, en el ministerio, que llevan el alma aporreada y a punto de desfallecer si es que ya no han tirado la toalla. Otros han sido víctimas de maltratos, de humillaciones, de descuidos por parte de las organizaciones e instituciones a las que han servido por mucho tiempo y tienen el alma hecha pedazos. Sea como fuera, por una razón u otra, en algún momento de la vida todos tenemos la necesidad de que nuestra alma sea confortada. Y este deberá ser un lugar propicio para eso. Otra vez, ni nosotros ni nadie sabe cómo hacer eso, cómo confortar el alma de alguien más, pero solamente podremos aspirar a propiciar ese encuentro entre un hombre, una mujer, una familia, con Dios, para que Él sea quien conforte las almas que están necesitadas. El Salmo sigue y dice que me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Sabemos todos que ya que los pastores no somos sino simples seres humanos y que no somos mejores que las personas a las que debemos pastorear,
Para nadie es una sorpresa que el pecado toque a la puerta permanentemente y con gran intensidad y gran insistencia. Y si a eso se añade que el pastor tiene un gran desconocimiento de su propia alma, no está en contacto con sus dolores, con sus miedos, sus angustias, sus debilidades, sus anhelos, su pecado. Y si a eso le añadimos que muchos desconocen la voz de su pastor porque nunca tuvieron o hace mucho tiempo abandonaron una relación personal, íntima, cercana, rica, satisfactoria con Jesucristo, el buen pastor. Si sumamos todo eso, tendremos que una de las tareas básicas de quienes participemos de un proyecto como este será la de animarnos unos a otros, a dejarnos guiar por sendas de justicia, para que podamos también hacer lo mismo con aquellos a quienes servimos. No podemos darle cabida, no podemos cultivar, no podemos permitir ni tolerar el pecado de nuestras propias vidas. El pecado del hombre y por ende el pecado del pastor no se maneja levemente. No puede ser. No se le deja ahí en un rinconcito. O como hacen nuestras organizaciones, no se le echa tierrita trasladando a ese pastor a otra congregación como si nada hubiera pasado. No se puede tratar levemente, pero tampoco se puede manejar destruyendo al pecador penitente, sino ayudándole a buscar y a recibir el perdón y la gracia divina, ya sea para retomar su ministerio o para dejarlo, como Dios le dirija, pero haciéndolo en paz. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Este es un tema que da para mucho deslinde. Pienso en pastores perseguidos que necesitan de un lugar donde esconderse, o que han sido heridos y necesitan donde reponerse de sus pérdidas. Pastores confundidos que necesitan donde reencontrar su llamado. Pienso en pastores que enfrentan un diagnóstico terminal de ellos, de su esposa, de uno de sus hijos. Requieren ayuda y acompañamiento para buscar a Dios en medio de esa situación. Pienso en el pastor al que un escándalo le reventó en la cara y lo ha perdido todo. En fin, hay una cantidad de posibilidades de aplicación de este versículo. Sin embargo, sería lindo pensar que una de las divisiones de este trabajo también pudiera ser tener un lugar de cuidado para los pastores que llegan al final de sus vidas, o incluso de misioneros que le han dedicado decenas de años a este país y consideran que quisieran vivir sus últimos años acá y no en sus países de origen. Justo en estos días tuvimos un retiro en el que caminamos con aquellos que andaban en valle de sombra y de muerte a causa de la avidez. Y puedo decirles que fue una experiencia profunda, fue una experiencia enriquecedora a pesar del dolor. El Señor no los ha soltado de su mano, pero tampoco debemos hacerlo nosotros. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El primer mandamiento que el hombre recibió tuvo que ver con lo que podía y no podía comer. Nuestra primera estupidez, nuestro primer acto de rebelión fue la de comer veneno contra el que se nos había advertido. Dios se le presenta a Abraham y le pide de comer para sentarse a conversar con él. La mejor descripción que se le ocurre al Señor de la tierra prometida es que fluye leche y miel. Y a lo largo del Antiguo Testamento se suceden hambrunas y tiempos de abundancia, según Israel fuera o no fiel a su Dios. En el Nuevo Testamento Jesús es el pan de vida. Se sienta a cenar con quienes abren la puerta cuando Él golpea. Se despide de sus discípulos en una cena. Luego invita a sus amigos a desayunar un pescadito asado para contarles de su resurrección. Y por último,
Los escogidos estamos invitados a un banquete con el que se marcará el fin de la historia y la victoria final del Cordero. Podemos desdeñar la importancia de la comida en la administración de Dios al hombre. Vimos que cuando Elías estaba en el desierto queriendo morirse, el Señor le dice, come y duerme, que largo camino te aguarda. Tenemos el consejo del predicador en Eclesiastés, come, bebe y alegra tu corazón. Compartir una buena mesa abre conversaciones, acerca a personas que no se han conocido antes y les recuerda a quienes son servidores de Dios y a quienes son servidos que es Dios quien les está poniendo la mesa por delante. A la vista de sus problemas, a la vista de sus enemigos, a la vista de su pecado, a la vista de su culpa o de lo que sea que los esté angustiando. Parte del proceso de ministración a estas personas deberá ser el de recordarles la alegría y la bendición de ser invitados a Dios, o más bien de ser invitados por Dios a su mesa. Y eso deberá simbolizar la abundancia de la copa de bendición que el Señor está derramando sobre ellos. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Perdón. Olvidé mencionar que unges mi cabeza con aceite tiene un sentido muy importante en cuanto a que muchas veces el dolor, la persecución, la humillación, la confusión, la culpa, el pecado nos roban nuestra dignidad. Nos roban nuestra dignidad como seres humanos, pero también nos roban nuestra dignidad como ministros del Evangelio. Y ese acto de ungir mi cabeza con aceite es una renovación y una restauración de la dignidad del pastor. Y que queremos que este sea un lugar donde el pastor, donde la misionera, el obrero, lo que fuera, recobre su dignidad como siervo de Jesucristo. Y pues llegamos al final. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Idealmente, quienes pasen por una experiencia como esta en ese 23 deberían estar en condiciones de recitar este versículo mientras salen de allí de regreso a su puesto de batalla. Y perfectamente puede que sus problemas no se hayan solucionado. Puede que las tribulaciones que vengan más adelante sean mayores que las que los llevaron a quebrarse. Puede que los ataques que reciban en el futuro sean más encarnizados todavía, que las heridas que les produzcan sean más profundas, pero esos hombres y esas mujeres salen después de haberse encontrado con el Señor, que es su pastor, el que hace que nada les falte, el que los hace y los hará descansar en lugares deleitosos cuando lo necesiten, el que seguirá confortando sus almas en tiempos de peligro, guiándolos por sendas de justicia en tiempos de tentación, seguros de que Él no va a soltar su mano, ni siquiera cuando caminen por valles de sombra de muerte, y seguirá aderezando mesa delante de sus angustiadores para ellos, y haciendo rebosar sus copas, y ungiendo su cabeza con el aceite de la dignidad de Cristo. Puede que alguien haya pasado unas pocas horas o unos pocos días en ese lugar, pero sale de allí seguro de que en la casa de Dios seguirá viviendo por largos días, sabiendo que tiene que seguir porque el largo camino le aguarda en la obra del Señor hasta que Él lo determine. ¿Por qué les estoy contando todo esto? Muy sencillo, mis hermanos, porque quiero animarles, quiero pedirles, quiero rogarles que se unan en oración por este proyecto, que pidamos juntos por este lugar para los pastores y para sus familias. Únanse al clamor por esta necesidad. Hay mucha necesidad. Mantengan los ojos y los oídos abiertos. Algunos de ustedes pueden conocer el sitio perfecto para esto. Puede que alguien sepa quién estaría en condiciones de financiar algo así o con deseo de financiar algo así.
que tengan contacto con alguna organización que estuviera dispuesta a invertir en un lugar como este, donde los pastores puedan vivir una experiencia de descanso, de restauración, de renovación de su compromiso para servir al que los llamó. En últimas, se los comparto para que esto no sea el sueño de un loco o de un par de locos o de un puñado de locos, sino de un grupo más grande, más importante de obreros cristianos que reconocen la necesidad de algo así. Y mientras lo esperamos en el tiempo del Señor, Él dirá si esto se hace realidad o no, en qué condiciones, bajo el liderazgo, la dirección de quién, eso ya será dirección del Señor. Pero les animo a que se adueñen de este sueño también, se apropien de él y nos acompañen en oración. Entonces, la pregunta que les dejo es, ¿se animan? ¿Se animan a eso? ¿Se animan a ser parte de este proyecto, de este sueño? Y que el Señor haga lo que Él tiene que hacer y se glorifique y bendiga a su iglesia a través de esto, porque otra vez, si los pastores están firmes, si sus familias están sanas, la probabilidad de que la iglesia esté firme y la iglesia esté sana es enorme. Pero si los pastores están debilitados, sus familias están destrozadas, sus ministerios se desmoronan, pues la probabilidad de que la iglesia quede a merced de lobos rapaces es enorme también. Señor, ponemos esto delante de ti. Creemos que viene de ti. Y no queremos, Señor, arrebatarlo de tus manos, sino disfrutar lo que de ellas venga. Seguramente que al compartir una visión como esta, muchos de mis hermanos suspirarán anhelando tener una oportunidad así. Otros solamente podemos agradecerte porque en algún momento de nuestras vidas, cuando creímos que ya no había futuro para nosotros, cuando la carga de la culpa o el dolor o la ansiedad o la necesidad nos quebraba, tú nos llevaste a lugares de delicados pastos, de aguas de reposo. Pusiste, Señor, manos amorosas que pusieron mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores en tu nombre, que nunca podemos estar lo suficientemente agradecidos por eso. Pero hay muchos más que lo necesitan. Están ansiosos de tener una oportunidad así. Por eso queremos abrirnos, Señor, a la posibilidad de servirte de esta manera. A la posibilidad, Señor, de que tú nos regales la manera de hacerlo. Esperamos en ti, esperamos en tu tiempo, en tu modo, en tu forma, con tus siervos, tus recursos, a tu manera, para que sea hecha tu voluntad, Señor, y solamente tu voluntad. Te damos gracias por la capacidad de soñar, por la capacidad de anhelar, de aspirar, de pensar, de proyectar, que tú nos has dado. Y te bendecimos, oh Dios, en el dulce, poderoso, eterno nombre de Jesús.